Silencios llenos de preguntas. Palabras que componen respuestas. Bueno, ahí vemos el video de Roba Rueda. Porque al poner el 44 van todos a comprar hasta que llegue a los 44. Bueno, esa es una es medio especulación, lógico, ¿no? Por eso hoy también se espera un día, movido. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. Estamos comenzando la semana previa a las elecciones que el próximo domingo nos darán un nuevo presidente, lo que sí nos darán a alguien que tendrá que hacerse cargo los próximos años, o quizás nos darán un final en una segunda vuelta entre dos candidatos. Parecería indicarse que no será así, pero bueno, habrá que esperar más o menos hasta el domingo tipo 9, 10 de la noche cuando se den a conocer los primeros datos. Por lo pronto, hoy vamos a estar charlando, por supuesto, de algunas cuestiones que tienen que ver con lo nacional, también con lo local. También vamos a estar hablando de lo que ha sido hace un par de fines de semana atrás el Encuentro Nacional de Mujeres. Para eso la tenemos a Julieta Ferrari, integrante del Somos de Morón. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buena, Facu, ¿todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. A esta altura, ¿uno ya desea que se termine la campaña o no, que siga un poquito más? Y depende del día. Hay días que decís, ¿por qué? ¿Me entendés? Quiero que lleguen ya, ¿por qué no son las elecciones? Y por otro, nada, el entusiasmo de seguir charlando con los vecinos y las vecinas. También, digo, te da un panorama de cómo estamos realmente, entonces es como una mezcla de sensaciones. Uh-huh. Con un poco de ansiedad y por otro lado necesito que termine. ¿Se hizo largo? Y un poco. Sí, la verdad es que se hizo un poco largo. Igual, como veníamos charlando antes, capaz que fueron estas 2 últimas semanas las que fueron con más intensidad, si se quiere, pero se hizo un poco largo. Arranquemos hablando un poco de lo que nos queda más lejos, digamos que ha sido el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en La Plata, que fue el 34º. ¿Estuviste participando? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que fue súper masivo. Lamentablemente el clima no ayudó el día sábado, que llegamos con lluvia y bueno, como ya sabemos, las inundaciones en La Plata siguen siendo moneda corriente, es algo que no se ha podido solucionar. Así que bueno, el sábado que arrancaron los talleres, es más, la apertura del encuentro se canceló por la tormenta, pero bueno, pudimos participar de varios talleres relacionados a diversas temáticas, ¿no? Digo, desde Barrio de Pie, participando de organización barrial y mujeres, contando un poco las experiencias que venimos haciendo en los diferentes barrios del país. Después mujeres y violencias, mujeres, poder y política, algunos conversatorios. La realidad es que si bien en la calle vos ibas, como estaba lloviendo a cántaros, no se veía gente, cuando entrabas a los colegios te encontrabas con que las comisiones tenían que ser desdobladas de la cantidad de gente que había participando, ¿no? De los talleres y de los conversatorios. Y bueno, y después el día domingo eso se reflejó también en la marcha. Digo, lo que siempre termina pasando es que capaz de los talleres participan mucha menos cantidad de mujeres de las que después marchan. Uh-huh. Y se habla efectivamente de que fuimos 200.000 mujeres, disidencias y diversidades marchando el domingo. Una marcha que fueron 50 cuadras, ¿no? Se hizo un poco larga. Larguísimo. Se hizo un poco larga, pero... ¿Vos también estuviste 5 horas caminando? Algunas compañías acá de la radio nos decían que estuvieron como 5 horas caminando. Sí, no se terminaba más. De todas formas no terminamos unas cuadras antes porque ya después nos volvíamos, esa misma noche nos volvimos, pero sí, digo, y después venía de estar a las 8 de la mañana arriba porque a la mañana se continuó con los talleres, a la tarde se hizo el cierre de los talleres. Digo, después, bueno, como parte fuerza integrante del Frente de Todes, participamos de lo que fue el festival y el acto ahí en una plaza, en un parque de La Plata, en lo que le llaman el Bosque, y en el que, bueno, nada,
mostraron un poco las candidatas, les candidates de toda la Argentina, ¿no? Particularmente de la provincia de Buenos Aires y de Cava, y en la que se pudo plasmar lo que proponemos del Frente de Todes, ¿no? Como un frente diverso y amplio. ¿Hubo un encuentro de las mujeres del Frente de Todos previo al encuentro nacional? Sí, hubo, creo que 1 o 2 semanas antes del encuentro nacional. Se venían haciendo más esporádicamente porque, bueno, la dinámica de la campaña hace que no te puedas juntar específicamente para eso. Pero sí, bueno, para delinear esto, decir, a ver, la idea era que tanto el sábado como el domingo se copara la plaza con todas las organizaciones que formamos y todos los partidos políticos que formamos parte del Frente de Todes, para, bueno, llevar las propuestas y mostrar a nuestros candidatos, lo cual no se pudo hacer el sábado, ¿no? Pero bueno, el domingo lo pudimos hacer y estuvo bueno, ¿no? Digo, está bueno también mostrar que los candidatos del Frente que fueron al encuentro pudieran charlar estaban caminando ahí entre nosotros, ¿no? Porque son quienes siguen participando año tras año de los encuentros y de diversas actividades que están relacionadas con mujeres y diversidad. Según lo que pude ver y charlar con algunas compañeras que fueron, me decían que participaron de otros encuentros también, que este fue el más multitudinario de los encuentros, al menos de los últimos. Vos que estuviste participando, digamos, también en otros, ¿a vos qué te pareció? Sí, la verdad que sí. No se podía caminar de la cantidad de gente que había. El sábado capaz no se pudo ver tanto, pero el domingo, que fue un día mucho más lindo y más amable para el encuentro, las calles del centro, no sé cuántas cuadras a la redonda estaban cerradas, pero ya estaban cerradas del mediodía de la cantidad de gente que había caminando en las calles. Y al momento de marchar también, era increíble la cantidad de gente que había, ¿no? Las columnas de las organizaciones, la gente también que fue por fuera de manera independiente, eso también se vio un montón. La verdad es que sí, fue impactante la cantidad de gente que había. Y en los talleres que te tocó participar, digamos, ¿cómo fue esa discusión? Digamos, porque el feminismo en Argentina está como en ebullición, digamos, de los últimos años, como que reventó, digamos, como explotó, llegó a un montón de espacios político-culturales, ¿no? Y un montón de espacios que hasta antes de este proceso, digamos, no se discutía, digamos, de feminismo, o no se tenía, digamos, la mirada feminista, digamos, para pensar o para analizar algunas coyunturas. ¿Cómo fue en ese marco, digamos, este encuentro? Bueno, lo que se vio mucho es, por lo menos yo participé de varios talleres, entre ellos el de poder, política y mujeres. Uh-huh. Y bueno, la cantidad de pibas, ¿no? que hay, la cantidad de pibas, adolescentes, ¿no? Que han ido al encuentro, que tal vez no tienen la posibilidad después para viajar a otras provincias y estando acá sí lo hacen. Creo que desde ese marco, la discusión fue muy enriquecedora porque, lo vimos también en el debate del Congreso por el aborto, fueron las pibas las que coparon la calle, las que marcaron la agenda, las que se bancaron en los colegios, sean públicos, privados, todo, y eso se ve después en las discusiones en los diferentes talleres. Particularmente ese taller se desdobló no sé en cuántas comisiones de la cantidad de gente que había y que quería participar. ¿El de aborto? El de mujeres, poder y política. ¿No? Y esto también habla un poco de cómo las mujeres organizadas dentro de nuestras organizaciones también exigimos lugares de poder de decisión. Me parece que eso es súper, es fundamental, digo, para la discusión dentro de nuestras organizaciones y también para marcar la agenda política. Viste que se habla de la deconstrucción de las personas, hombres, mujeres y cualquier otro género, ¿no? Digamos, para tratar de incorporar esta mirada, una mirada de género, feminista, digamos, sobre la realidad.
se plantean lo mismo con las organizaciones, ¿no? Digamos, de construir sus prácticas. Y hace un tiempo hablaba en este mismo programa, digamos, con una compañera del movimiento Evita que decía algo así como, bueno, es cierto que esta va a ser la primera vez que las listas están conformadas de manera equitativa entre hombres y mujeres. Pero lo que no fue equitativo fueron las discusiones para armar esas listas, porque estaban principalmente y fundamentalmente, digamos, copadas, digamos, por hombres. Falta todavía, digamos, una deconstrucción de los partidos políticos, digamos, para incorporar, digamos, esa agenda. Sí, por supuesto. Es algo, y eso lo ves en el corriente, digo, al momento de esto, como te decía la compañera de Levita, al momento de cerrar las listas y todo, la realidad es que efectivamente eran varones, y no pasó, pasó a nivel local, provincial y nacional. Me parece que como partidos políticos tenemos que seguir replanteándonos qué tipo de política queremos hacer. Digo, tal vez desde Somos, que bueno, que es un partido relativamente nuevo, tiene un año, un año fijo de que lo creamos, si se quiere, y en el cual esta discusión está atravesada totalmente por el feminismo. Digo, somos una organización feminista y somos una organización feminista no de para afuera, en la discusión para afuera, sino también para adentro. Digo, y eso tiene que ver con replantearse principalmente los varones de nuestra organización, que tal vez vienen de, no sé, 20 años de militancia, y en el que nunca se plantearon o se pusieron en discusión los privilegios que tienen como varones dentro de las organizaciones. Entonces me parece que en ese sentido, particularmente nosotros como partido político, sí lo ponemos en discusión, planteamos diversas formas de discusión para afuera, ¿no? En cuanto a que no tiene que ser solamente un compañero varón el que lleve, qué sé yo, una organización en el distrito. El que vaya a discutir, exactamente, digamos, el que vaya a rosquear. Sino que necesariamente tiene que haber una compañera mujer y fortalecer a las diferentes compañeras que históricamente hemos sido relegadas a tareas de cuidado dentro de la organización, digo, porque al fin y al cabo pasa eso. Nosotros tenemos una organización que es Barrio de Pie, que es el segundo movimiento social más grande de todo el país, y el cual está conformado en un 90% por mujeres. Digo, y somos las mujeres de ese movimiento social las que paramos la olla en los barrios, las que garantizamos que haya una olla en todas las marchas, en los viajes, en los acampes. Digo, las que garantizamos ciertas tareas que son de cuidado, y después son los varones los que salen a discutir con otras organizaciones. Entonces, bueno, viendo eso, ¿no? Y viendo la potencialidad de todas las compañeras que conformamos esta organización, es que nosotros como partido decidimos plantear esta dualidad de mujer-varón necesariamente para discutir. Capaz es mucho más fácil en una organización que está en proceso de discusión también y de armado hacia adentro como partido político, y es mucho más difícil con tal vez partidos políticos que vienen desde hace muchísimos años. Otra tradición. Claro. Y que históricamente sus conductores han sido varones. El bloque que viene vamos a hablar un poco de la campaña a la luz del tema del aborto. Obviamente te voy a preguntar por Gómez Centurión y el reparto de caramelos de misoprostol, pero más allá de eso, teniendo en cuenta este escenario de debate de aborto, digamos, que se llegó a discutir en el Congreso, que se logró, digamos, una media sanción histórica, que después, digamos, quedó claro en los últimos días, digamos, cómo operó el propio gobierno, digamos, para que no se logre la media sanción necesaria. Pero cómo atravesó este escenario y este momento por el debate del aborto al Encuentro Nacional de Mujeres. Y tal vez como no termino de entender claro, digamos, siempre la cuestión del aborto eran primero, hace muchos años, digamos, cuestiones que discutían las mujeres en los encuentros, en el encuentro regional, en el encuentro nacional.
Desde hace algunos años para acá, eso se amplió un montón. Desde hace algunos años, digamos, más a esta parte, se comenzaron a presentar los proyectos y por primera vez el año pasado se llegó a discutir en el recinto, en el Congreso, después de tantas presentaciones. Se logró una media sanción, después no se pudo convertir en ley. Eso en el encuentro, digamos, cómo se analizó, digamos, qué se pensó, qué se reflexionó. No, bueno, como todos los encuentros, después de terminar cada taller, dependiendo del tema que se elija, se hace como un cierre, ¿no? Y en el cual también se proponen cosas. Digo, también hay que tener en cuenta que el tema de los proyectos y la presentación de los proyectos, hay una comisión, la mesa por el derecho a decidir a nivel nacional, en el cual se discuten los lineamientos de ese proyecto y las acciones que se realizan para poder hacer que, bueno, como el año pasado, se trate en el Congreso y se apruebe, ¿no? Me parece que sigue de la mano, ¿no? Eso, digo, se siguen planteando diferentes acciones que buscan fortalecer que ese proyecto finalmente sea ley. Las notas de este programa van en el cuerpo principal. Dejamos los márgenes para otra cosa. Apostillas. Por En Tránsito. 20 minutos nos quedan para que lleguemos a las 20, precisamente. Estamos charlando con Julieta Ferrari, integrante del Somos de Morón. Bueno, ya te lo había adelantado, vamos a hablar de los caramelos de misoprostol que el Estado regala por ahí y de cómo ha atravesado fundamentalmente el primer debate, las exposiciones presidenciales, vamos a decirlo así, de los candidatos la semana pasada. ¿Cómo los viste? Digamos, ¿cómo te atravesaron? ¿Qué te parecieron además? Bueno, ¿qué me parecieron? Lo de Gómez Centurión, digo, es lamentable, lo de Spert también. Después, para analizar más lo de Mauricio Macri, tal vez, ¿no? Digo, viene de una gestión ya de casi 4 años terminada, en el cual se ha recortado el presupuesto a todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con la mujer y las diversidades, y eso lo vemos en el corriente, ¿no? Para el 2019 se habían designado 11 pesos por mujer, lo cual sigue siendo ínfimo para poder erradicar la violencia y cualquier tipo de violencia hacia la mujer, y eso, ¿no? Una mentira tras otra, acerca de políticas que efectivamente después no se terminaron de cumplir, ¿no? Hay una cuestión respecto de esto que dijo Spert, que Gómez Centurión, de esto de los caramelos de misoprostol, que también encierra una falacia, digamos, porque a partir de que el misoprostol se hizo conocido, su precio también ha aumentado considerablemente. Sí, no solo eso, sino que cada vez conseguirlo es mucho más difícil. Digo, no solo es el recorte de misoprostol, sino en muchísimos medicamentos, digo, a nivel general y para diferentes problemáticas de salud. Eso, el recorte de salud viene aparejado de eso. Los centros en donde se atendía la interrupción legal del embarazo, donde se hacía un acompañamiento pre y post de la interrupción legal del embarazo, se vio recortado, sin médicos ni médicas que lo puedan atender. Digo, eso se ve, digo, claramente es una falacia. Uh-huh. Primero que no se reparten como caramelo, digo, antes nos costaba un montón conseguirlo, por eso se han generado diferentes redes para poder conseguirlo, y que sean de manera segura, ¿no? Digo, porque después lo que termina pasando es que te venden algo que supuestamente es misoprostol, pero al final no. Era cualquier otra cosa menos eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el cuidado se ha extremado muchísimo más por el impedimento de acceder a eso. Uh-huh. Y después más en líneas generales, más como militante política, digamos, ¿cómo ha sido esta campaña, digamos, para ustedes de manera territorial, no puntualmente, digamos, en Morón, digamos, sino también
en esta parte de la zona oeste? No, bueno, la campaña la verdad es que desde antes de las PASO hemos conformado las mesas de debate con el Frente de Todes en los diferentes distritos a nivel zona oeste. Creo que como experiencia ha sido muy, muy positiva en todos los lugares donde hemos ido a discutir, porque las puertas nunca se han cerrado y efectivamente es un frente en el cual todas las organizaciones políticas, todos los partidos políticos tenemos voz y voto, que era algo que tal vez hacía muchísimo tiempo que no pasaba. Y me parece que en ese sentido es algo muy positivo y hace efectivamente que el Frente de Todes sea de todes y en unidad con la diversidad y pluralidad de voces dentro de ese frente, ¿no? Y ahora es ese mecanismo y esa dinámica de tener la posibilidad de participar, digamos, en las decisiones. ¿Qué desafío presentarían después para una gestión o para las posibles gestiones, digamos, que se vengan a partir de después de las elecciones del domingo? Y la verdad es que son muchas. Digo, a nivel tal vez zonal y a nivel gestión, tal vez sea la primera experiencia que tengamos como gestión, como militantes y como un partido político. Entonces, digo, las expectativas son muy altas. Entendemos también la condición en la cual nos deja el macrismo el país, la provincia y bueno, también a nivel local en los diferentes distritos. Va a ser muy, muy difícil, pero bueno, creo que es algo a lo que estamos dispuestos y dispuestas a afrontar y que estamos con mucha fuerza y con mucha garra para salir adelante, ¿no? Hace un rato estábamos hablando un poco del trabajo territorial, digamos, de barrios de pie. En esta parte del oeste, ¿qué es lo que se encuentran, digamos, que ha provocado esta política de ajuste del gobierno nacional? Bueno, se ven varias cosas, ¿no? Nosotros a nivel nacional se hace un índice de talla y peso, en el cual nosotros, a partir de la edad y de determinados índices de medición que tenemos, podemos calcular si hay pibes y pibas malnutridos y malnutridas que van a nuestros merenderos. Claramente la malnutrición asciende a más del 50%, ¿no? de los pibes y las pibas que van a nuestros merenderos. Y eso tiene que ver con este recorte que vos decías, ¿no? Al nivel al momento de tener que bajar mercadería a los merenderos, vemos que en estos últimos 2 años o nos bajaban menos leche, o teníamos que salir a los comercios de los barrios para que nos den un poco de pollo, un poco de carne, verduras, nutrientes para que los pibes y las pibas puedan comer, ¿no? Esas cosas, digo, claramente se han ido recortando y lo que nos dan son galletitas para que merienden, ¿no? Digo, y eso no le da ningún nutriente a los pibes y a las pibas y hace que efectivamente después la malnutrición haya ido aumentando a lo largo de estos 4 años. Cuando se habla un poco con algunos comedores nos decían que antes iban a lo mejor día por medio solamente, digamos, los chicos, pero que en los últimos años comenzó a ir la familia todos los días. En los merenderos, en los lugares, digamos, que gestionan desde barrios de piel, ¿también ven lo mismo? Sí, eso se vio un montón. Mismo de que te vayan a golpear la puerta y decirte si no tenés un plato de comida para la cena porque no almorzaron. ¿Entendés? Porque capaz los pibes y las pibas almuerzan en el colegio, pero después a la noche no tienen que darle de comer. Y eso se vio un montón. Digo, también tuvimos la experiencia de hacer ollas populares, no solamente en Morón Centro, sino también en las plazas de los barrios o en la puerta del merendero. Y la gente venía con tuppers grandes o varios tuppers para tener en la heladera, porque claramente no puede costear ni un guiso de lenteja para la familia, ¿no? Ni un poco de nutrientes para la familia. Digo, y eso se vio un montón y nos dábamos cuenta que con una olla no alcanzaba y tal vez tenías que preparar 2 ollas por barrio
porque pasaba eso. Venían toda la familia a pedirte un plato de comida. Eso fue terrible. ¿Y eso se fue agravando con el correr de estos años? Sí, claramente. De tener en un merendero, no sé, 20, 30 pibes, a hoy tener más de 100 pibes en un merendero. Y después eso con los escasos recursos que te da el municipio, porque vos pedís los refuerzos para que te refuercen determinados merenderos por la cantidad de pibes que van, y eso después no termina pasando. Seguís teniendo la misma cantidad que tenías el año pasado y se triplicó la cantidad de pibes que van. Y en eso volvemos a lo mismo. Las compañeras de Barrio Pie, que son las que sostienen los merenderos en sus casas, son las que tienen que hacer malabares, no solamente para su casa, su familia, sino también para que ningún pibe ni ninguna piba en el merendero se quede sin comer, saliendo a pedir al barrio, ¿no? A los mercados del barrio, haciendo finanzas para poder comprar más verdura o más fruta o carne o lo que fuere para poder terminar de costear a estos pibes. Antes capaz que se llevaban un par de frutas para la casa, además de la merienda, ¿no? Merendaban en el merendero y además se llevaban algo en la casa para que tengan durante el día. Y hoy no se puede hacer eso. Los pibes no se pueden llevar eso y a duras penas que se alcanza para la tarde. Ahí mencionabas un poco cómo las mujeres tienen que tratar de conseguir el morfi, digamos, para preparar las ollas. Y ahora después con el tema de los servicios, ¿cómo lo resuelven? Porque eso también es algo que ha pegado fuertísimo en varios sectores, fundamentalmente de la clase media para abajo. No, y eso, ya te digo, o sea, no solo hacemos finanzas para costear la merienda, sino también lo que queda, poder costear los servicios, porque claramente, si bien hay muchos merenderos que tienen garrafas, tenés que pagar el gas, tenés que pagar la luz, tenés que costear un montón de cosas que el municipio no te subsidia. Y en eso las compañeras de los diferentes merenderos hacen actividades todas las semanas para tener un poco de plata y poder pagar los servicios. Y muchas veces después termina saliendo de su bolsillo, ¿no? Porque tal vez la pareja o ellas mismas laburan y parte de ese laburo va a los servicios que se gastan en el merendero también. No solamente es el vivir de esas personas cotidianamente, como familia tipo que vive en una casa, sino también le tenés que sumar los gastos del merendero y eso no, se lo bancan ellas mismas. Claro. Hablando más específicamente de lo local, digamos, cuando salieron a hacer campaña de recorrida con las mesas o con las mateadas, ¿qué es lo que ven en Morón específicamente respecto de la gestión local? Y la verdad es que respecto a la gestión local ven un gran desamparo, ¿no? Tal vez lo más fuerte que vimos fue en Castelar Sur, por Barrio San Juan y Barrio Marina, donde para arreglarte una luz están 20.000 años, tenés que llamar 20.000 veces para que te arreglen una luz, los descuidos, ¿no?, que hay en el barrio, no tienen respuestas cuando hay una necesidad en el barrio, no hay respuestas por parte del municipio. O tardan, o no te contestan, o tardan 20.000 años para venir a resolvértelo. Con respecto a la gestión local, la verdad es que es bastante mala, mismo también por los centros de atención primaria que hay en los diferentes barrios, y el mismo hospital de Morón. Se recortan el psicólogo iba 3 veces por semana, bueno, ahora va una, porque no le pagan, ¿me entendés? Y el tipo o la tipa van porque entienden que hay una necesidad en el barrio de que esté ese psicólogo o psicóloga ahí, atendiendo, ¿no?, a la gente del barrio. Pero bueno, ya llega un momento que también se hace insostenible porque esa persona seguramente tenga una casa que mantener, y un montón de responsabilidades que llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, lo ven con gran preocupación. Antes, lo que pasa antes, había más especialistas o médicos, médicas
en las salitas. Hoy eso no pasa, o hay días que no abren, digo, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando había alguna recorrida, digamos, por ejemplo, con Lucas Gui, digamos, con el candidato del frente, digamos, ¿cómo era el recibimiento? Y la recepción es muy buena. Las mateadas que se han hecho en diferentes lugares de Morón, ¿no? En las plazas que hizo Lucas. Había mucho reclamo, ¿no? También de comerciantes, porque capaz era más en los centros, las plazas, y los y las comerciantes de Morón diciendo, bueno, ¿qué medidas en cuanto a productividad y en cuanto a fortalecer que una persona abra su propio negocio, a que lo pueda mantener a lo largo del tiempo? Digo, porque otra cosa que ha pasado, esas cosas después no se pueden sostener por el pago de servicios. Justamente las tarifas fueron al cielo, los alquileres también, entonces muchas veces se hace muy difícil sostener eso, ¿no? Pero bueno, ven también con mucha expectativa el nuevo gobierno que seguramente se venga después del 27 de octubre con Lucas acá en Morón. Pero la recepción ha sido muy, muy buena. Juli, te agradezco que te hayas acercado para acá, que hayas compartido este rato con nosotros. Te hago la última. El 10 de diciembre, ¿qué va a pasar? Y no sabemos. El 10 de diciembre esperemos que a nivel local, provincial y nacional el Frente de Todos sea gobierno. Uh-huh. Y bueno, y ver con qué nos encontramos también, ¿no? Va a estar difícil, pero bueno, creo que con el esfuerzo de todos y el compromiso que hay hoy en el Frente de Todos, vamos a salir adelante. Juli, muchas gracias. No, gracias a vos. Las notas de este programa van en el cuerpo principal. Dejamos los márgenes para otra cosa. Apostillas. Por En Tránsito.